Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo María Alejandra Ibarra, investigadora de Colombia Risk Analysis. En el episodio de hoy hablaremos sobre la controvertida reforma al Sistema General de Participaciones. María Alejandra, bienvenida a Podcast. Hola Catalina, buenos días. Muchas gracias por invitarme acá a Podcast. A ti, María Alejandra, por estar hoy acompañándonos. Profundicemos un poco sobre esta reforma al Sistema General de Participaciones, que es un sistema que es crucial para el financiamiento de servicios esenciales en las regiones. ¿Cuál es el cambio que propone la reforma y qué se busca con ella? Bueno, primero comencemos hablando de qué es el Sistema General de Participaciones. Es el mecanismo mediante el cual el gobierno le distribuye recursos a municipios y departamentos destinados a financiar servicios esenciales como la educación, la salud y el agua. El monto del dinero que el gobierno nacional transfiere a las entidades territoriales proviene principalmente de impuestos nacionales y se distribuye mediante el siguiente proceso. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda calcula anualmente el monto total de los recursos del Sistema General de Participaciones, considerando el crecimiento económico y las necesidades de los sectores a los que se va a beneficiar. Después, el Departamento Nacional de Planeación distribuye estos recursos entre distritos y municipios, utilizando los criterios establecidos en la ley que lo regula, como la población, el nivel de pobreza, la cobertura de servicios y la eficiencia en la gestión de los recursos. Ahora, una vez se tiene establecido cuánto dinero está asignado para cada territorio, los recursos del sistema se asignan a tres sectores: a educación, a los que se le asigna un 58.5% de los recursos, a la salud, que se le asigna un 24.5% de los recursos, y al agua potable y saneamiento básicos, que se le asigna el 5.4% de los recursos. Los giros se realizan mensualmente y es el Ministerio de Hacienda quien transfiere los recursos a las entidades territoriales. La reforma al Sistema General de Participaciones, que en este momento cursa su sexto debate en la plenaria del Senado, propone aumentar la cantidad de ingresos corrientes de la nación que están asignados para el sistema, es decir, asignarle más plata a las entidades territoriales, las regiones. La reforma tiene dos puntos importantes que han causado mucha controversia. El aumento de recursos. Después de una negociación para asegurar el respaldo del gobierno nacional, se pasó de un aumento de 46.5% a un aumento de 39.5%. Este aumento de recursos plantea cumplir con la descentralización, devolver autonomía a los municipios y permitirles a las entidades territoriales gestionar mejor sus recursos y asumir más responsabilidades en términos de ejecución e inversión. Uno de los puntos que mencionas es el aumento sustancial de los recursos en un 39%. Sobre este tema hay varias críticas. ¿Cuáles son las principales preocupaciones relacionadas al impacto fiscal de esta reforma? Bueno, como mencioné anteriormente, de una disminución del 46.5% al 39.5%. Sin embargo, cuando la cifra estaba en 46.5%, varias organizaciones expresaron la preocupación por los efectos que esto podría tener en la situación fiscal del país. Por ejemplo, tanto el presidente de la ANIF como la presidenta de la CARF señalaron que una reforma con este nivel de aumento podría elevar el déficit y la deuda pública a niveles críticos. Incluso la presidenta de la CARF dijo que la reforma requeriría de reformas tributarias adicionales y además afectaría la inversión pública. Sin embargo, a pesar de esta disminución, siguen habiendo preocupaciones sobre el aumento, ya que entes como Fedesarrollo siguen queriendo ajustarlo como hasta el 30%. Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha expresado preocupaciones, pero por una cosa un poco diferente. La preocupación del ministro Bonilla es que hace falta una ley de competencias. Esta ley de competencias implica que no solamente se le daría la plata a las entidades territoriales, sino que también tendrían obligaciones respecto a este monto que se les gira. En base a esta advertencia del ministro, se llegó a un acuerdo en el que se estableció que no habrá acto legislativo que entre en vigencia si no se emite una ley de competencia para regularlo. Sin embargo, también hay que aclarar que por más que haya un reordenamiento, la magnitud de las transferencias que hará el gobierno hará que éste se quede sin espacios fiscales para subsidios, programas sociales e inversión pública. Es probable que se busquen nuevos mecanismos de financiamiento como aumento de impuestos mediante reformas tributarias para garantizar la viabilidad de la reforma, como advirtió la presidenta de la CARF. María Alejandra, ¿cuáles serían los principales desafíos que enfrenta esta reforma para que en los territorios realmente se asegure que el aumento de recursos va a beneficiar a las regiones?
Aunque la idea de esta reforma es aumentar la asignación de recursos, la autonomía real en el uso de los fondos sí es limitada. Como mencioné en el principio, la mayor parte del dinero está destinada a sectores específicos, lo que impide que los territorios adapten y utilicen esos recursos para atender a sus necesidades locales. Además, hay preocupaciones sobre la capacidad de ejecución de los entes territoriales. Según el Observatorio Fiscal de la Javeriana, muchas regiones han tenido dificultades para gestionar los recursos adecuadamente, lo cual podría resultar en un uso ineficaz de los fondos. Esta asignación aumentada de recursos también se agrava con los casos de corrupción que ocurren a nivel territorial. Por ejemplo, en agosto de este año, el director del DNP, Alexander López, informó sobre la pérdida de 12 billones de pesos de las regalías de Colombia, señalando casos de corrupción de gobiernos pasados. Con esta reforma existe el riesgo de que, sin un fortalecimiento real de las capacidades locales, esta reforma se convierta solamente en un traslado de fondos y un impacto significativo en las regiones. Sin embargo, a pesar de todos los problemas que conlleva la reforma, una propuesta que promueva la descentralización ayudaría a abordar las desigualdades históricas en las regiones de Colombia y permitiría una distribución más equitativa de recursos, mejorando y fomentando la gobernanza local. María Alejandra, entonces, ¿es probable que esta reforma pase o no? Es probable que la reforma sea aprobada en sus últimos 2 debates. Pues el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, es el líder del partido que propuso la reforma en marcha. La aprobación de esta reforma ha sido una prioridad para el ministro y ha establecido diálogos con muchos sectores para que esto se cumpla. Incluso el ministro ha hecho esta reforma parte del acuerdo nacional, que tiene como objetivo terminar la violencia política, promover un mayor consenso con otros partidos en materia legislativa. Además, ha habido varias mesas de trabajo donde se ha evaluado la viabilidad del proyecto, lo que sugiere que hay un esfuerzo concertado y colaboración entre diferentes ministerios. Si bien esta reforma probablemente será aprobada por el Congreso, hay razones para pensar que la Corte Constitucional la declarará inexequible, principalmente por la falta de justificación y sostenibilidad financiera de la reforma. 25 exministros y viceministros de Hacienda que el día de ayer en carta abierta al Congreso le piden no aprobar el proyecto que reforma el Sistema General de Participaciones. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Spotify y YouTube para no perderte ninguno de nuestros episodios. Este episodio contó con la participación de Ana Cristina Ríos y Daniel Poveda en el análisis y creación del guión. Arte y edición sonora por Angélica Castillo.